Bueno, ahora y 10 arrancamos. Sí, esperamos algún rezagado que está medio complicado. Bueno, chicos, voy a compartirles pantalla, ¿sí? Bien, confírmenme si estamos viendo, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, esta clase lo que vamos a ver es las funciones escalares, ¿sí? Y lo que implican las funciones escalares eh, y que son básicamente dentro de la manipulación de datos en nuestra base, ¿sí? Vamos a tener práctica, así que van a estar entretenidos. Bien. Hay que gente por entrar. Bueno, chicos, arranquemos entonces. En principio, vamos a hablar de lo que es una función en términos de programación, ya que, como venimos mencionando, SQL también forma parte de los lenguajes de programación, ¿sí? No es más ni menos que un bloque de código que nosotros podemos pasarles parámetros o no, ¿sí? En el caso que lo admitiese. Esta definición está más bien pensada quizás para lo que vamos a ver de tipo de procedimientos almacenados, que en este curso no creo que llegamos a verlos, más bien vamos a ver las funciones de tipo internas, que son las que, como les comentaba recién, son propias de la manipulación de datos, ¿sí? Que en principio son 5 y ahora las vamos a repasar. ¿Tá? Eh, pero quiero que empiecen a comprender un poquito cuál es la definición de las funciones. Por supuesto, no vamos a ver el tema de una definición de una función matemática, de dominio, codominio. Despreocúpense que eso no vamos a ver, sino que va a ser todo orientado al SQL. En el caso del tema del pasaje de parámetros, esto no lo vamos a ver específicamente, porque ya les digo, si éramos store procedures o procedimientos almacenados, ahí sí, porque en la estructura es una estructura de lógica de programación, donde, por ejemplo, podemos tener a un tipo de condición de bucle, ¿sí? Dentro de una lógica muy, muy personalizada. Pero en esta etapa del curso no lo vamos a ver a eso. Si quieren, lo puedo mostrar así muy por arriba, como para que ustedes luego lo puedan investigar, ya que tiene que ver justamente con la personalización y funciones que ustedes definan para algún tipo, por ejemplo, de automatización de tareas, puede ser a un tipo de tarea para hacer una depuración de datos, ¿sí? En donde ustedes se creen justamente una función que resuelva algún tipo de inconsistencia en los datos, ¿sí? O algo que dentro de la lógica ustedes necesitan que se contemple. Entonces, como les decía recién, las funciones escalares
¿sí? Son tipos de funciones que básicamente están agrupados en cinco tipos, que son las aritméticas de cadenas o strings, de fecha, de conversión y otras funciones que tienen que ver más que nada con los sistemas de gestión de base de datos. Vamos a tratar de verlo desde el punto de vista de algo del estándar y no tanto del motor, como yo les insisto, porque como ustedes pueden enfrentarse a diferentes motores de base de datos, la idea, inclusive hoy en los ejercicios, yo hago algunas salvedades respecto a cómo utilizar alguna función escalar y cuál es la diferencia en los diferentes sistemas de gestión de base de datos, como para que ustedes incluso vean esas diferencias. Inclusive hay funciones que son escalares propias de cada sistema de gestión de base de datos, con lo cual voy a tratar de que ustedes vean el estándar, ¿sí? De cuáles son las que se utilizan y se pueden utilizar en todos los motores independientemente de MySQL. Es decir, MySQL tiene las propias, pero la idea es que ustedes se lleven las que son estándares, ¿sí? Entonces, bueno, tal cual lo venimos conversando, el SQL tiene estas funciones escalares y permiten la manipulación de los datos según las operaciones que querramos hacer. Ahora, las funciones escalares no están circunscritas solamente a lo que es la estructura de select, ¿sí? Es decir, que estas funciones las pueden utilizar dentro de un where, ¿sí? Por ejemplo. No es algo propietario, nosotros lo vamos a ver dentro de la sentencia select, pero perfectamente puede ser aplicable, inclusive poder anidar estas funciones para justamente para utilizarlas y la función aplicarla y redundantemente una con la otra. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la razón de utilizar estas funciones escalares? Reducir justamente el retrabajo de la lógica, evitar la inconsistencia de datos. Esto tiene que ver por cómo llegan los datos, ¿sí? Y mejorar básicamente el rendimiento, la performance de la base sobre la cual estamos consultando. Entonces, podemos trabajar los campos y los datos que están en cada campo utilizando estas funciones. Entonces, como les comenté hace un ratito, tenemos estos dos grupos, ¿no? Funciones integradas y las funciones almacenadas, que como les comenté, es el famoso store procedure, y las funciones integradas son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los tipos de funciones? Acá hay cuatro, pero bueno, como yo les mencioné, son cinco en el estándar, ¿sí? ¿Qué son? Las vuelvo a repetir. Las aritméticas, la de cadena, las de fecha y las conversión, ¿sí? La función de agregación eh, estaría como aparte, ¿sí? No sería específicamente función escalar. La función de agregación ya la vamos a ver, ¿sí? Que son la de promedio, la de máximo, la de mínimo, ¿sí? Esas ya las vamos a ver en detalle. Hoy vamos a hacer hincapié en estas que estamos haciendo mención. Entonces, conceptualmente, volvemos a repetirlo, son funciones que operan sobre los valores sobre los campos y cómo esa función es aplicada sobre el tipo de dato que tratamos de manipular. Bien. Entonces, ahora nosotros vamos a ver
unos ejemplos de cadena. En el caso de cadena, ¿sí? Podemos ver del tipo, ahora vamos a ver con ejemplos, en donde podemos convertir texto a mayúscula o a minúscula, ¿sí? Podemos sacarle los espacios digamos, a los datos que contenga ese campo, espacios que vengan por derecha, espacios que vengan por izquierda, o que estén dentro del string. Podemos reemplazar o sustituir un elemento, un string, ¿sí? Por otro. Podemos replicarlo, podemos buscar caracteres que estén del lado izquierdo, del lado derecho, podemos buscar una subcadena dentro del string, ¿sí? Hay varias formas de manipular, en este caso, con funciones escalares, las cadenas. Vuelvo a repetir, esto no está circunscrito solamente a la sentencia select, pueden aplicarlo inclusive dentro de uno de los filtros, ¿sí? Hay varias funciones que, como les dije recién, cada motor tiene específicamente las propias más allá de las estándar. Pero la idea es que ustedes vean las estándar, independientemente de MySQL, ¿sí? Bien. Por ejemplo, en este caso, acá estamos viendo una función de concatenamiento de campos. Nosotros podemos, a partir de dos campos, generar, mejor dicho, o un campo resultante a partir de la concatenación de dos datos que se hallan en dos columnas. Por ejemplo, acá la función concat lo que hace es concatenar los datos del campo teléfono a través de un guión medio con el campo tipo de teléfono. Y unificar ese campo, ¿sí? como resultado, poniéndole un alias, ¿sí? Con la palabra as y que ese campo sea tel, ¿tá? A partir de la tabla contacto del esquema o la base e-commerce, ¿sí? Esta es una función de cadena, que es lo que estamos viendo ahora. En el caso de convertir un bloque de texto o un campo, yo voy a hablar de campo más que bloque de texto porque es justamente donde habita el dato. Tenemos la función uCase o upper, si ustedes también la van a ver como upper. Ambas funcionan, ¿sí? En este caso, uCase es propia de MySQL, ¿sí? Pero el estándar es upper, con lo cual, si usan uCase o upper, ¿sí? Es lo mismo, ¿está? Esto no tienen más que jugar, inclusive para ver cómo funciona, y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Lo mismo que en que es el lowercase o well case, que la función estándar es lower, ¿sí? Y el argumento que recibe o el parámetro que recibe es el nombre del campo, ¿sí? De modo que todos los datos que están en ese campo van a convertirse, o mejor dicho, en la ascendencia select, nos lo va a mostrar en minúscula. ¿Está? Lo mismo que en el caso del upper. Nos convierte todos los caracteres de ese campo en mayúscula, en este caso en minúscula. ¿Sí? Es bastante explícito. Bueno, acá, como lo dice la PPT, el alternativo es lower, ¿sí? Pero en ese caso lower entiendan que es el estándar. El case es propio de MySQL. Por eso les dije, cada
producto tiene sus propias palabras reservadas, quizás hasta para hacer lo mismo, o quizás alguna vuelta de tuerca adicional donde haga lo mismo, pero si ustedes utilizan Lower, que es ANSI, cualquier motor debería interpretarlo. ¿Tá? Bien. Esta es, sí es una función de MySQL, reverse, que es invertir el nombre del campo. ¿Está? Funciona con texto como con valores numéricos. En el caso del trim, ¿sí? Lo que hace es eliminar los espacios que encuentre dentro de la cadena, ¿sí? Le saca los espacios, esto a fin de normalizar la información, ¿sí? Imagínense si ustedes, como en el ejemplo que vimos del concat, tienen que justamente unir dos columnas, lo pueden hacer sin problema y no les quede mal el dato. Imagínense que por lo general, cuando uno tiene datos dentro de una tabla, suele exportar los datos, entonces esta es una manera de normalizar el contenido de cada campo. ¿Se entiende? Y recuerden que los espacios son caracteres. Entonces también están ocupando eh, espacio en la base. ¿Sí? Bien. Acá tenemos dentro de la misma función de quitar espacios, las que se quita en el caso de que nosotros encontremos que el dato que se cargó en la tabla tenga espacios por izquierda con el trim, y en el caso que hubiese datos del lado derecho o finalizando el, el campo, la finalización del campo, tenemos el rtrim. Entonces le quita al string o a la cadena los espacios que hubiese de más hasta que encuentre la palabra. ¿Sí? Básicamente eso hace internamente. Bueno, esta función space también es propia de MySQL, cuenta los espacios en el texto. Básicamente lo que hace es, cuando encuentra la palabra, cuenta el espacio que hay entre una palabra y otra y recupera los espacios que encuentre. ¿Sí? Bien. El replace es estándar, ¿sí? Hay, por ejemplo, en Oracle está la replace, que también se puede usar en otros motores. Y lo que hace es, a partir de una cadena, que presten atención a algo que es interesante. Fíjense que la cadena, o literal, sí está en comilla doble. ¿Se acuerdan que cuando nosotros poníamos en un filtro una cadena, lo poníamos con apóstrofos simples? Bueno, fíjense que en este caso, para que entienda la función que se trata de una cadena, ¿sí? Acá sí tienen que poner los apóstrofes dobles, las comillas dobles. ¿Sí? Bien. Acá, bueno, seguimos con la normalización de los datos, porque, de nuevo, nosotros alimentamos nuestra base de datos con información que a veces no viene muy bien eh, purgada, por decir de alguna manera. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer todo este trabajo de limpieza para que los datos nos queden normalizados y tener una correcta manipulación de ellos. ¿Sí? Entonces, sobre todo acá, tal como lo indica el PPT, para eliminar, por ejemplo, tildes, new flows, diéresis, ¿sí? O algún carácter especial. ¿Está? Bien. Otras funciones escalares, ¿sí? Que también se la conoce como len, en este caso charlen, que es la longitud, ¿sí? Que tenemos del campo, ¿sí? del string.
cuál es la longitud que tiene esa cadena. En tanto en cuanto nosotros tengamos en cuenta justamente cuál o cómo tenemos definido ese campo y qué tipo de dato tiene. ¿Está? Bien. La función y instring, ¿sí? Siempre la van a encontrar así, algunos quizás la puedan encontrar según el motor escrita completamente. ¿Sí? Lo que hace es que encuentre la primer ocurrencia, ¿sí? De lo que yo quiero encontrar. En este caso, ustedes tienen que definir qué es lo que quieren buscar y le pasan desde dónde hasta dónde debería aparecer lo que ustedes quieren encontrar. Y le va a devolver la primera ocurrencia. En este caso es este backend. ¿Está? Ahí, perdón. ¿Sí? Si no encuentra nada, les va a devolver 0. ¿Sí? No les va a devolver ningún registro. En este caso, la función mid, ¿sí? Esto es básicamente para, es como si fuese un extract, ¿sí? A partir de dónde hasta dónde yo tengo que buscar algo que necesito dentro de una cadena. Funcionaría como un extract de Excel, ¿sí? También está extract en otros motores, ¿sí? Pero para que quienes quizá lo tengan asociado más con el Excel, la función extract funciona de la misma manera. Le pasamos la cadena, ¿sí? Y los parámetros de desde dónde y la cantidad de caracteres que tenga la cadena que a nosotros nos interese devolver. Por supuesto, esto no lo vengo aclarando mucho, pero sí es fundamental que si ustedes tienen alguna duda con alguna función en particular, ustedes saben bien como desarrolladores que busquen en la documentación oficial, ¿sí? Porque, insisto, vamos a ver, o voy a tratar de comentarles más las que son estándar, pero recuerden que estamos viendo MySQL y quizás hay funciones específicas y muy puntuales para manipulación de diferentes tipos de datos, ¿sí? Que en este caso eh, no estén acá en la PPT y quizás ante la necesidad ustedes necesiten usar una función que haga algo X, ¿sí? Profe, consulta, ahí está contando los espacios también como caracteres, por eso 30. Sí, sí, el carácter es un char, claro, es un carácter. Exactamente, tal cual. Bueno, vamos a la parte Gracias. de alias. Esto es bastante sencillo, no van a tener problemas en comprenderlo. Que básicamente, si nosotros no pusiéramos al finalizar de lo que es este ejemplo que está en la PPT, para traernos la palabra backend, ¿sí? De esa cadena, la columna, o sea, cómo nos mostraría rotulada la columna, nos aparecería el select, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra, lo mismo cuando usamos la función concat, recuerdan que ahí se concatenaron dos campos, entonces como resultante se generó uno nuevo. Se utiliza lo que se llama alias, así que no es ni más ni menos que definirle un rótulo a la columna, generada a partir de, en este caso, una función. Y lo vuelvo a repetir para que les quede claro. Las funciones que estamos viendo no están circunscritas solamente a la sentencia select. ¿Está? Entonces, en este caso, la mayoría de los motores
hagan la prueba. Si ustedes necesitan, no es obligatorio el prefijo as, ¿sí? Si ustedes ahí pusieran palabras sin el as, lo tomaría como alias, ¿sí? Pero ténganlo como convención para definir el rótulo de un campo. Cuando utilicen a partir de una función algún tipo de manipulación de datos. ¿Está? Bien. El tema de los alias puede utilizarse para campos comunes. Piensen que según cómo nos lleguen los datos o cómo esté definido el modelo de datos, en algunas circunstancias, el modelo lógico de datos, es decir, cómo está diseñada nuestra base de datos, puede incurrir en que los nombres de los campos no estén en español y no sean muy intuitivos en cuanto a que nosotros nos demos cuenta, ¿y qué es este campo? ¿Sí? Entonces, en ese tipo de casos, a veces es útil de alguna forma traducirlo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de la tabla de productos, el Product ID es el código del producto, ¿sí? Podría poner en lugar de Product ID, código producto. Product Name, as descripción. Quantity per unit, presentación, ¿sí? Unit price, precio unitario. Así, bueno, con un poco de conocimiento básico de inglés nos damos cuenta, ¿no? Lo que quiere decir. Pero puede suceder que el modelo lógico de los datos que haga que las tablas y los campos tengan nombres muy específicos, no podamos identificar qué datos hay allí. Esto generalmente se usa más cuando nosotros creamos vistas, ¿sí? Más que en la definición propia de los datos. Ya vamos a llegar a ver lo que es una vista, ¿sí? Pero es más útil quizás en las vistas que tanto, más que aplicar en una tabla en particular. ¿Está? Por supuesto que lo pueden hacer en una tabla. Si ustedes, es un tema de que ustedes entiendan y comprendan que hay ahí, o quizás no entiendan y bueno, tengan la necesidad de poner el alias luego de la consulta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tiremos este select, nos va a poner el resultado de cada columna con el nuevo rótulo de la columna. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a pasar a la práctica. Las prácticas no son muy extensas, pero la idea es que, como venimos haciendo, ustedes se tomen los 10-15 minutos para hacerla, después hacemos la puesta en común a ver si llegamos todos a lo mismo. ¿Está? Bien. Bueno, acá les dejo la práctica. Sí, yo creo que esto en 10 minutos lo pueden hacer, es bastante sencillito. No deberían tener dificultad. Si la tienen, estamos acá para asistirlos. ¿Sí? Los dejo. ¿Qué horas son? 40 menos 10. ¿Les parece? ¿Volvemos? Y hacemos una puesta en común. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, a trabajar entonces, chicos.
A ver, Alejandro. No pasa nada, tenga micrófono. Si creo un alias y necesito hacer o usar nuevos datos, ¿conviene usar los alias creados o los campos originales? Lo que pasa es que el tema de los alias, Alejandra, es un tema de... como dije recién, de si es una columna que vos generás a partir de, como por ejemplo el concat o dos campos sumarizados, en donde tengas un resultado compuesto, ahí vas a tener que sí o sí ponerle un alias, porque tenés que rotularlo, ese campo resultante. Pero para los nuevos datos, eso tiene que ver con la definición de la tabla y vas a tener que crear el campo en relación a los datos que contenga. Hay como una especie de estándar en donde los nombres de los campos, cuando ustedes crean una tabla, tienen que ser bastante precisos y cortos. No pueden ponerle, acá tengo los datos que es del cálculo de la comisión de las ventas del mes. Tiene que ser venta del mes. Y lo más breve posible para que sea comprensible. ¿Me entendés? Entonces, el alias tiene, insisto, tiene que ser algo que a ustedes les dé claridad sobre qué información contiene cada campo. ¿Sí? Independientemente de los que forman parte de la tabla o los que vos crees luego. ¿Sí? Mientras, por ejemplo, las funciones de agregación que calculan, por ejemplo, suma, promedio, mínimos, máximos, ahí sí vas a tener que ponerle un alias para entender qué quisiste hacer en las operaciones de esas funciones. ¿Sí? Es que tiene que haber relación con el dato que vos estás conteniendo en la columna. ¿Entendés? Tiene que haber, ahora el nombre del campo tiene que ser coherente con la info que tenés ahí. Pensarlo así, más sencillo si querés. Tiene que haber una coherencia del nombre con el dato que haya en esa columna. ¿Se entendió? Bárbaro. Dale, Matías. ¿Qué tal, profe? Consulto en el punto 3, en la parte de donde hay que reemplazar, que es la tercera parte donde dice aplica sobre el campo el quantity. Primero hay que hacer el replace, ¿verdad? Después recién usamos lo del as. Claro. Igual te está pidiendo que pongas en ese campo el alias. Claro, primero pide el alias, pero también dice aplica sobre el campo quantity la función escalar de reemplazar el Sí, texto. O sí, sea, yo lo planteé como... el alias es algo más cosmético, ¿entendés? Como que quede más prolijo y vos entiendas qué dato contiene el campo, ¿entendés? Claro, o sea, por eso sería al final del cerrando el paréntesis, ahí recién iría el as, presentación, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ahí está, perfecto. Luego Gracias. de que vos aplicás la función. Sí. Claro, yo le puse el replace, el quantity,
per unit, coma, boxes, coma, cajas. Sería, cierro paréntesis y ahí iría el haz presentación. Perfecto. De 10. Gracias. No por qué. Profe, voy medio atrás. ¿Me recuerda el nombre de la función para poner en mayúscula? No era lowercase, la otra, ¿cómo era? La otra función era upper o uCase. ¿Sí? Gracias, profe, gracias. Upper solo, no uppercase. Upper con A, perdón, U, W, P, E, R o la U y case. Ahí tal cual pasó Matías. Bueno, chicos, hacemos la apuesta en común. ¿Terminaron todos ya? Como para que lo veamos todos juntos. Me falta la de reemplazo de texto, profe. Aguante un poquitito. ¿Cuál Dale. es? ¿Me recuerda el nombre? A ver, ¿a qué me estás preguntando específicamente? La función que reemplaza texto para hacer el punto 3. Replace. Ah, replace. Gracias. No hay por qué. No hay problema, Alexis. Ahora vamos a hacer una apuesta en común de los ejercicios propuestos y te sumás, ¿sí? Así que no hay problema.
para buscar un texto dentro de un string y tenías varios, tenías el mid, ¿sí? También está el substring, también para buscar. Substring y mid funcionan bastante parecidos. Le pasás el campo, el nombre del campo. En los ejemplos está la cadena explícita. Tengan en cuenta eso, porque a veces, o digamos, está el valor literal, ¿sí? Pero ustedes van a pasar, en esos casos, en las funciones, van a pasar el nombre del campo, ¿no? Que es donde contiene el dato. ¿Tá? Y después le pasan los parámetros para que la función evalúe la condición desde dónde hasta dónde ustedes quieren recuperar parte de un texto. ¿Tá? En algunos motores es STR, por eso hay pequeñas diferencias de nomenclatura, pero hacen lo mismo. Lo van a encontrar muchas veces así. O le cambiaron el nombre, qué sé yo. Un tema de hacerse lo distinto, pero hacen lo mismo. Sí, Ismael, sería así. Tal cual. Bueno, vamos a compartir el Workbench, chicos, ¿sí? Así lo vemos ahí. Bien. Bueno. Me dicen si ven. Sí, se ve, se ve. Bueno, de 10. Bueno, el primer ejercicio propuesto dice, ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Products. Sí, los campos son Product ID, Product Name, Quantity per Unit, Unit Price. ¿Sí? Y a lo que hay que hacer es aplica un alias en cada uno de ellos. Y los nombres de los alias que hay que aplicar. ¿Sí? Código, descripción, presentación y precio unitario en cada uno de ellos. Este era bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, llegamos todos a lo mismo. ¿Alguno no? ¿Sí? Bien. Entonces lo ejecutamos para que lo puedan ver. Y fíjense el rótulo de cada columna, cómo cambió de cómo originalmente se llaman en la tabla. ¿Sí? Esto es un poco lo que hablábamos. ¿Está? Perfecto. Bien. Bueno, vamos al segundo ejercicio que dice, ejecuta una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Products, Product ID, Product Name, Quantity per Unit, Unit Price. Aplica sobre el campo Product Name la función escalar que transforma el texto a mayúscula. Entonces, bien. Tal como habíamos dicho, yo primariamente puse la función de MySQL, sí que es UCase, pero debajo yo la comenté a propósito por esto de que hablábamos del estándar, ¿no? Y para que vean que también funciona la upper. Entonces, bueno, quizás no lo sabían, pero el guión medio dos veces, ¿sí? Comenta la línea, ¿sí? Es decir, que si yo selecciono el bloque de código y lo ejecuto, la línea está comentada y el motor no lo ve, ¿sí? Justamente está comentada y no la detecta. ¿Tá? No sé si lo sabían, pero como anteriormente creo que no habíamos visto este tipo de comentarios, como ven, yo tengo comentados los textos, pero
con la barra y el asterisco. En este caso, para comentar una línea de código, en algunos motores es la barra y acá es el guión, ¿sí? Bueno, acá como ven el campo product name, ¿sí? La descripción de los productos en mayúscula. Ahora, simplemente a fines de que ustedes lo observen, ahora lo vamos a ejecutar con el upper. Y nuevamente me convirtió a mayúscula la descripción del campo producto. ¿Está? Eso para que ustedes lo puedan ver. Interesante esto es que muchas veces, como les decía antes, este tipo de funciones son muy útiles. Por ejemplo, si en una tabla nosotros tenemos guardados campos en donde son case sensitive y necesitamos y lo vinculamos con otro campo, hacemos un join con otra tabla, ya vamos a ver join, adelanto un cachito, pero que es vincular una tabla con otra, y quizás no podemos encontrar los datos porque están justamente, es case sensitive la tabla, y no encontramos, no nos machea así una tabla a la otra vinculándola. Usar esta función, por ejemplo, en la condición de where, es muy útil, ¿sí? O mismo haciendo cosa que sí vamos a ver, una subconsulta también para recuperar datos o comparar datos de un subconjunto de datos con otra tabla. También es muy útil este tipo de funciones, ¿sí? Convertir, mejor dicho, en mayúsculas y minúsculas para que haya correspondencia y nos devuelva los registros que nosotros queremos. Puede suceder que a veces, justamente porque los campos estén en mayúscula o en minúscula, tengamos que llevar los dos campos que queremos vincular a minúscula o a mayúscula para que exista esa concordancia, ¿sí? En el caso que el campo esté definido como case sensitive. Por eso estas funciones, ¿no? Bien. Vamos al último ejercicio, que era el más complicado. Dice, ejecute una consulta de selección sobre los siguientes campos de la tabla Products, Product ID, Product Name, Quantity per Unit, Unit Price. Aplica el mismo alias detallado en el punto 1, ¿sí? Aplica sobre el campo Quantity per Unit la función escalar de reemplazo de texto, buscando el texto boxes y reemplazando el mismo por cajas. Y en la condición where debe filtrar aquellos registros que posean en cualquier parte de la palabra boxes y en cualquier parte del campo quantity per unit. Acá la trampa tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Si recordaban, lo que habíamos visto con los wildcard, ¿sí? Era lo que tenían que utilizar. ¿Está? Entonces, el select nos queda de la siguiente manera. Pusimos todos los campos con sus respectivos alias, y el campo de replace, no recuerdo quién me había preguntado, pero tal cual le tuvimos que poner el alias con el replace, ¿sí? En donde no le pasamos el literal, sino el nombre del campo, coma, ¿sí? ¿Qué vamos a reemplazar y con qué lo vamos a reemplazar? Coma, y con qué lo vamos a reemplazar, y el alias del campo. Luego nos pide que en la condición de where filtremos aquellos registros que sean boxes, ¿sí? Y como ustedes observarán, para que solamente el motor identifique que en ese campo eh, nos traiga todas las ocurrencias de registros en donde encuentre la palabra boxes, utilizamos, recuerden, el wildcard, sigo el comodín, tanto al principio como al final. Recuerden que poniéndolo al final, al principio, al final del string, ¿sí?
va a buscar en toda la cadena en donde encuentre la palabra boxes. ¿Está? Si no se acordaban, lo volvemos a ver. Guillermo. Está bien, Guillermo. De nuevo, como ocurrió la semana pasada, y esto ustedes ya lo saben, no hay una única manera de resolverlo, ¿sí? Simplemente hay varias maneras sabiendo utilizar las funciones adecuadas. ¿Está? Pero está bien lo que manda Guille. Bien, yo ahora lo voy a ejecutar, así ustedes lo ven. ¿Está? Entonces, bajo el código. Y como verán, ¿sí? Reemplazó, filtró primero. Primero filtró, ¿sí? Y después hizo la proyección de datos. Primero filtró todos los registros que encuentre en donde exista la palabra boxes dentro de ese registro, y luego hizo reemplazo de esa palabra de boxes por cajas. ¿Está? Deberíamos todos haber llegado a lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos bien con esto? Genial, bárbaro. Bueno, hacemos un corte, ¿les parece? De 15, porque lo que viene es ver la otra parte de las funciones escalares y después nuevamente vamos a trabajar con ejercitación. ¿Está? Así que calculando más o menos. Ahora les pongo el relojito y nos encontramos y cuarto. ¿Les parece? Ok. Dale, Listo. genial.
Bueno, chicos, volvimos. Vamos. Vamos, profe. Bien. Bueno, vamos a seguir con las funciones escalares. En este caso vamos a ir con las numéricas, ¿sí? En algunos casos ustedes las pueden encontrar como aritméticas, ¿está? Que es justamente para manipular datos de tipo numérico, ¿sí? Convertir, por ejemplo, manejar valores absolutos, para quien no sabe qué es un valor absoluto, en el caso de que el tipo de datos sea positivo o negativo, la función lo que va a hacer es devolverla de manera positiva, ¿sí? También hay tipo de funciones de redondeo, ¿sí? Que es la función round, que lo que hace es recibe como parámetro el número, ¿sí? Y luego se le indica qué número de decimales, ¿sí? Tiene ese valor decimal para hacer el correspondiente redondeo. Es otra de las funciones que vamos a encontrar. Esta es una función escalar propia de MySQL, sí, que es Ciel, ¿sí? Que lo que hace es devolver el próximo número entero. En este caso, el valor que está recibiendo es un valor de tipo decimal, ¿sí? Y la función floor, que es la opuesta, ¿sí? Nos devuelve el número entero anterior más próximo, ¿está? La función greatest, ¿sí? Lo que hace es devolvernos el valor sobre un campo o un rango o un conjunto de valores y nos devuelve el mayor valor que encuentre, ¿está? Esto no es lo mismo que el max de una función de agregación, porque las funciones de agregación, como dije, no son, si bien estaría dentro del conjunto de las escalares, funcionan diferentes porque necesitan la cláusula group by. Bueno, ya vamos a ver funciones de agregación, por eso no las quiero un poco separar de las funciones escalares, ¿está? Esto es para traernos el mayor valor, en este caso de un conjunto de valores, o las que encuentre en un campo o en un subconjunto de datos que nosotros estemos manipulando, ¿sí? Tal cual, como dijo Fran ahí, respecto al significado de cielo, ¿sí? Que es techo y flor, piso. El, el valor list, ¿sí? Que es el menor valor que encuentre, ¿sí? Greatest es el más grande que encuentre y el least es el menor que encuentre, ¿sí? También, nuevamente, mismo concepto de un conjunto de valores, ¿está? Bien. La función módulo, ¿sí? Que nos devuelve también de una operación, recibiendo los valores por parámetro, ¿sí? Entonces, tal como venimos diciendo, hay muchas funciones y sobre todo las funciones tienen que ver con cada motor en particular, ¿sí? Y como les mencioné hace un rato, si ustedes quieren conocer más funciones en relación a la manipulación de los datos y ante la necesidad que ustedes tengan, eh, vayan a la documentación oficial, ¿sí? Que en los tipos de datos que puede manejar cada motor y que aparte van surgiendo tipos de datos, porque inclusive ustedes pueden encontrar documentación de alguna versión de una distribución de los motores que hay en el mercado y quizás en una versión X de hace, no sé, 2 años, no la manejaba. Y hoy ya hay una función para manejar, manipular, mejor dicho, un tipo de dato en particular, ¿sí? Esto es bastante común que ocurra, ¿tá? Entonces, vayan y consulten a la documentación oficial de cada motor en relación a la función que ustedes necesiten. ¿Está?
Bueno, vamos a las funciones de tipo fecha, ¿sí? Que básicamente es para operar con fechas, ¿sí? Por lo general. O para hacer algún tipo de normalización de datos en muchos casos. Como hicimos con texto, también se puede hacer con fechas. ¿Está? Quizás nos encontramos con un tipo de dato timestamp. El tipo de dato timestamp es el formato año, 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 mes, mes, día, día, hora, hora, minutos, minutos, segundo, segundo. Entonces quizás no necesitemos todo ese dato. Y ahí insisto, supongamos que en un campo clave forme parte de la clave un tipo de dato fecha, que ocurre, ¿sí? Por día, y necesito vincular una tabla, si joinear una tabla por fecha, y quizás ese campo, justo el dato es timestamp, y entonces lo necesito convertir para poder traerme los registros de esa tabla que necesito, y lo convierto y lo paso, por ejemplo, a tipo date. ¿Está? Que es solamente año, 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 mes, mes, día, día. Entonces, fíjense que en qué circunstancias o en qué situaciones yo puedo utilizar este tipo de funciones escalares. ¿Sí? No solo aprenderlas, sino saber en qué circunstancias podemos utilizarlas. E insisto, no es solamente para las sentencias select. ¿Tá? Bien. Entonces, los tipos de funciones escalares de fecha, estos son los más comunes. ¿Sí? Hay otras, inclusive en otros motores también las encontramos de otra manera, pero hacen lo mismo. ¿Está? Entonces, si nosotros definimos, hacemos un select now, nos va a retornar fecha y hora actual. Les sugeriría, si tienen ganas de, mientras la vamos viendo en la PPT, que la vayan ejecutando tal cual está en el Workbench, a fin de que lo vean como práctica, ¿sí? Y ver qué devuelve justamente. El current date o el cur date, ¿sí? Para ver el día actual. La función date nos retorna el día de una fecha en particular, ¿sí? La función month nos devuelve el mes para una fecha, ¿sí? Y el year nos devuelve el año también para una fecha en particular. Acuérdense el estándar de fecha que venimos conversando, ¿sí? Bien. El dative, ¿sí? ¿Qué cantidad de días pasaron entre dos fechas? Compara dos fechas y nos dice en días la cantidad de días que han pasado. El day of years nos dice cuántos días transcurrieron de la fecha indicada, ¿sí? Para esto, para hacer cálculos de fecha. Y el week of year, cuántas semanas transcurrieron de la fecha indicada. ¿Sí? El parámetro que recibe es la fecha que nosotros le pongamos o el nombre del campo, ¿tá? Que contenga el tipo de dato, fecha, ¿sí? Guarda con eso, no van a pasarle un campo que sea varchar o char. No, tiene que ser un tipo de campo date, ¿está? Ojo con eso. Acá tenemos la función quarter, que es trimestre, ¿sí? En inglés se denomina quarter a los trimestres, ¿está? O Q, tal como dice el slide, ¿sí? Es muy común escuchar eso. Entonces, si nosotros en ese caso, como están viendo, ingresamos el literal de la fecha de el 3 de agosto, ¿sí? Ahí nos va a devolver que sería el 3, ¿no? Nos retornaría el 3 en ese caso. En la función monthName nos va a devolver el nombre del mes, ¿sí? En inglés. La función periodDiff, ¿sí? Es la diferencia entre dos fechas. Pero tengan en cuenta si llegasen a utilizar
esta función, ¿sí? De poner la fecha más grande como primer argumento dentro de la función. ¿Está? Entonces ahí va a resolver qué tiempo pasó entre una fecha y la otra. ¿Sí? Bien. El dateAdd es una función que nos permite agregarle a una fecha determinada, ¿sí? Tiempo, sea expresado en años, en meses o en días. ¿Sí? Entonces, como ahí pueden observar en el ejemplo, al 3 de agosto de 2022 le agregaríamos, ¿sí? 4 años. ¿Sí? Entonces, básicamente el resultado de ese select nos devolvería que sería el 3 de agosto del 2026. ¿Está? Bien. El current time nos devuelve la hora actual. A la conversión, perdón, porque me confundo por los nombres porque, insisto, en diferentes motores usan las funciones parecidas pero hacen otra cosa. En el caso de MySQL, time to sec es cuántos segundos te ocurrieron en el tiempo indicado. ¿Sí? Lo convierte como a segundos. ¿Está? Suele pasar de que, por ejemplo, esto time to sec, en Oracle está la conversión to chart, to date, to number, hay varias funciones también para manipulación de, de fechas. Y el time diff es el periodo de tiempo entre dos horas indicadas o que nosotros pasemos como argumento dentro de la función. ¿Está? Esto es manipulación de horas. Nuevamente, como yo les vengo diciendo, hay muchas funciones, varía según, lo voy a repetir hasta que me canse porque ya vieron que me confundí, porque yo no utilizo laboralmente MySQL, uso Teradata y maneja diferente el tema de las horas inclusive. Entonces, las funciones varían según, más allá de que hagan lo mismo, varían según el fabricante, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Oracle, SQL Server, Teradata, MySQL, ¿está? Entonces, bueno, la idea justamente, por lo menos, es que ustedes sepan las básicas y las elementales para que se puedan desenvolver en cualquier motor, independientemente de cuál estén utilizando. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces a lo divertido. Vamos a la práctica. Bueno, si les parece, este es un poquito más largo, pero no sé, yo creo que 10 minutos estamos bien. Si no, hacemos 15. Entre 10 y 15 nos volvemos a ver y hacemos la puesta en común, si les parece. No hay problema. Bueno, arranquen, chicos. Sí, es la tabla de employee. Sí, faltaron agregar los datos de esta tabla. Pero, ¿qué tabla, no? Sí, es employee.
¿Cómo venimos, chicos? ¿Todo bien? ¿Estamos como para ya hacer la puesta en común? ¿Les parece? ¿O espero unos minutitos más? A ver, no se ve bien el punto 3. Copia la consulta resultante del punto 2 y modifica aplicando lo siguiente. Utiliza la función year sobre el campo hire date para mostrar solo el año de contratación. No sé si hay algo más. Ah, perdón, tenés razón. Hay un punto B que no está saliendo ahí. A ver. Aplica un alias a dicho campo para llamarlo año de contratación. ¿Está bien? Genial. No sé por qué, pero sí, cuando toco el menú, la pantalla, me aparece la taskbar y lo tapo. A ver. Ahí va. Por eso voy a esperar la resolución porque no sé dónde meter el alias. Bueno, no hay problema. Ahí salió, gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer la puesta en común. A ver si más o menos todos llegamos a lo mismo. Bien. Confírmenme si todos ven mi Workbench. ¿Se ve? Bien. Bueno, entonces, ¿qué dice la consigna? Necesitamos simplificar la visualización de los datos de esta tabla, que claramente es la de employees, presentando en una consulta de selección los siguientes campos. Employee ID, title of courtesy, last name, first name, title, birthday, hire date. Sobre esta consulta de selección base, realizar la siguiente consigna. Hice la consulta de selección base, así como para tenerla de esqueleto, ¿sí? Que es lo que plantea la consigna. ¿Está? Un select de los campos sobre la tabla employee. ¿Está? Bien. Vamos al ejercicio. Con las consideraciones que como podrán ver ahí hice. Ahora les explico. Dice, en una consulta de selección con la base anterior, ¿sí? O sea, con la consulta que hicimos antes sobre la tabla de employee, concatenar los campos title of courtesy, last name y first name, con el alias nombre completo. Respeta los espacios entre los diferentes campos mencionados. Bien. Bueno, como verán, tengo comentados 4 campos que en realidad es el mismo. ¿Pero por qué?
porque lo que quiero mostrarles es cómo se puede resolver esto. Los dos últimos, ¿sí? Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos a hacer primero utilizando la función concat, que es la que vimos hoy, y que es la que es estándar, ¿está? En donde lo que hicimos fue lo siguiente. Utilizar cada campo y lo que le concatenamos fue un espacio, ¿sí? Tal como nos pide ahí el ejercicio propuesto, ¿sí? Vamos a ver si lo resuelve. Y fíjense que el nombre completo, ¿sí? Como quedó luego del campo Employee ID, tenemos el título de cortesía, el apellido y el nombre, ¿sí? Separados por espacio, ¿sí? Bien. Vuelvo a comentar. Y acá hay una función escalar que es propia de MySQL. Está que es concat-ws. No sé si la conocían, pero sí está bueno que la tengan en cuenta en relación a que es propia de MySQL. En donde, fíjense que el primer argumento que recibe la función es el espacio. Y luego, separado por comas, los campos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos a ejecutarla. Así funciona, tal como les acabo de decir. Y como verán, nuevamente el campo resultante de la concatenación, nombre completo, está separado por el nombre de cortesía, el apellido y el nombre. ¿Está? Entonces, como venimos hablando siempre, hay varias formas de llegar a lo mismo. ¿Sí? Profe, una Utiliza, consulta. dale. ¿El WS es por white space o no tiene nada que ver? La verdad, no sabría decirte cuál es Ok, el por qué. ok, gracias. No, la verdad, no sé. Tarea para el hogar, te la dejo. No te quiero, Auxiliar. no te quiero mentir. Eh, Puede ser. Gracias, gracias. Bien. Bueno, y los dos de abajo eh, son utilizados por DB2, Oracle, Teradata. Son formas de concatenar también campos con los pipe, ¿sí? Con el doble pipe. Doble pipe son estas barritas en vertical que encuentran, ¿sí? En donde yo estoy concatenándole a cada campo un espacio. Y funciona, ¿sí? Obviamente que acá no va a funcionar porque el motor no lo... Perfecto, Marcelo, genial. With separator, acá acotan que es el WS. Genial. Bárbaro. Gracias, Marcelo. Como les decía recién, el tercer ejemplo tiene que ver cómo otros motores concatenan también campos. ¿Está? Y el último, que es el que tiene el operador de suma, o sea, el más, lo utiliza SQL Server. También es una manera de concatenar campos. El concat también funciona, pero también es una forma de concatenar campos de otra manera. Se los paso como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? De qué otras maneras también se puede concatenar campos, ¿sí? O sea, es muy común esto de columnas resultantes a partir de otras y bueno. ¿Se entendió o no, chicos? Es bastante sencillo, es cuestión de entender la función y aplicarla nada más. Bien. Acá dice, en una nueva consulta de selección con la base inicial, siempre para la tabla employees, elimina el formato fecha y hora sobre el campo de fecha de nacimiento utilizando la función date. Aplico un alias a dicho campo para llamarlo fecha de nacimiento. ¿Sí? Bien. Nuevamente acá me tomé la libertad de hacer
un asterisco sobre el ejemplo, pero que tiene que ver con lo que empezamos a hablar al principio de la clase, que era sobre los tipos de funciones, ¿no? Y acá vamos a ver una función de conversión, que no está propuesta en las PPT, pero sí la vamos a ver como ejemplo en el ejercicio. La función que tal cual lo solicita, ¿sí? Es la función escalar de fecha. Entonces, ustedes probaron primero ver qué devuelve el campo birthday para ver cómo presenta, ¿sí? Fíjense que acá abajo, me quedó del ejemplo anterior, cómo está el campo de fecha de nacimiento, ¿sí? Que es un tipo de dato de timestamp, ¿sí? Así se lo conoce. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la función date, ¿sí? Para que nos resuelva de la siguiente manera. Vean ahí cómo quedó el result set del ejemplo anterior y cómo queda luego de que ejecutemos y le apliquemos la función date, ¿sí? Lo que era la precisión de hora, minutos y segundos, la sacó y la dejó con el formato date. ¿Está? Básicamente eso es lo que ocurre. Ahora bien, comento, ¿sí? El campo, comento que tiene la función de conversión cast, que es nativa para todos los motores y sobre todo para MySQL, que justamente lo que hace es convertir un campo en un tipo de dato en particular, siempre y cuando este lo soporte. ¿Está? Como había mencionado hace un rato, Oracle tiene toChar, toDate, toNumber, SQL Server tiene cast, convert, y no me acuerdo qué otro más, creo que parse, también para poder convertir y hacer esta conversión de un tipo de dato a otro. Entonces, en lo que es la ejecución de este select, nos devuelve que el tipo de campo casteado, como se conjuga este verbo, en realidad este atributo, casteamos el campo y fíjense, fecha de nacimiento nos lo deja con el formato date, ¿sí? Pero bueno, viene este ejercicio para poderles explicar y mostrarles cómo funciona el tipo de función de conversión cast, ¿sí? Bien. Vamos con el último ejercicio. ¿Se entendió, no? ¿Cómo funciona el cast? Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos al último ejercicio. Dice que copiemos la consulta resultante del punto 2 y habría que modificarla aplicando lo siguiente. Utiliza la función year sobre el campo higher date, o sea que es la fecha de contratación. Para mostrar solo el año de contratación, aplica un alias a dicho campo para llamarlo año contratación. Acuérdense que nombres con new, flow, acento, todo eso no va, ¿sí? Y sin espacios. En todo caso, para que les quede más prolijo, pónganle un underscore, ¿sí? Y listo. Como para que sea un poquito más prolijo. Bien, vamos al ejercicio en sí. Tenemos el select con los campos y el campo de fecha de nacimiento y el de año, ¿sí? Entonces se hace el casteo a la fecha de nacimiento, ¿sí? Y a la fecha de contratación y lo resuelve. Fecha de nacimiento, año de contratación. Si quieren, lo que pueden hacer es volver a ver los campos, cómo estaba el tipo de dato, que es lo que en este caso voy a hacer. Fecha de nacimiento ya habíamos visto. Voy a comentar.
chillando porque no le gustó la coma. Fíjense que son dos timestamp. Y lo que hacemos es aplicarle el casteo a ambos campos. Vuelvo a comentar. Y ejecuto la consulta. ¿Sí? Entonces, en uno me sacó la precisión de horas, minutos y segundos, y en el otro me sacó mes, día y horas, minutos y segundos. ¿Sí? Dejándome solamente el año. ¿Está? Entonces, hoy vimos las funciones escalares y espero que se haya entendido, chicos, y se haya salido sobre todo. Ya quedó claro cómo funcionan. Y voy a repetirles, no solamente es dentro de la estructura de un select que ustedes pueden usarlos. ¿Está? ¿Alguna duda? No, todo claro. Perfecto. Bueno, chicos, todo por hoy entonces. Si no tienen duda, genial. Ha sido una buena clase entonces. Muchísimas gracias, buenas noches. Profe, que tenga buenas noches. Se entendió Gracias, todo. chicos. Buenas Igualmente noches. para todos Buenas ustedes. clases. Buenas noches. Nos Buenas vemos el noches. lunes. Buenas noches. Chau.